Listo, ahora sí. Bienvenidas a la clase de hoy. Vamos a estar hablando de todo lo que pasa en el 2026 porque es un año súper, o sea, ni siquiera es un año bisagra, eso fue el 2025. El 2025 es como donde ya todo lo que se venía cocinando desde el 2020 era como que, bueno, lo que hay que cambiar, transformar, hacer de todo, lo hacemos hasta el 2025, porque ya en el 2026 es como que, mamitas, papitos, ya todo quedó atrás, estamos del otro lado de la puerta. Y eso es lo que les voy a contar hoy, porque como les estaba diciendo antes de entrar pues de lleno a la presentación, pasa mucha cosa. Entonces traté de sacarles como los aspectos principales más o menos mes a mes. Ahorita les voy a explicar cómo se los divido pues de manera que sea más masticable, porque les dije que les voy a hablar de astrología, pero en español. Y ya saben pues que cualquier preguntita, comentario lo pueden ir poniendo en el chat y ya yo estoy pendiente, sea de que les pueda responder las preguntas durante la presentación o ya al final. ¿Listo? Entonces, bienvenidas, yo soy María, para todas las que me conocen, las que no me conocen también. Hace un par de años yo vengo pues construyendo esto de un espacio para hablar de lo que es todo sobre salud femenina holística. Y bueno, tiene que ver mucho también desde la parte, desde la mirada energética y por eso uso la astrología como herramienta para ubicarnos dentro de todo lo que es el movimiento energético en la parte personal, social y global, pues o ecológico. Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos trae este año 2026. Y bueno, aquí pueden ver que tenemos dos cosas muy importantes que son los elementos aire y fuego y el axis mundial. ¿Por qué les traigo esto? Porque en el 2026 vamos a estar teniendo energías muy potentes como son las de los planetas transpersonales, cambiando a signos de aire y de fuego. Es decir, los que no están todavía en alguno de esos signos, pues lo van a hacer pronto. Y sobre todo lo más especial de acá es que lo más especial de estos cambios de elementos, por una parte, es que al ser de aire y fuego, significan movimiento y así, instantáneo. Veníamos de una época muy larga de estar en signos de tierra y de agua, que lo que nos decían era mucho como, bueno, hay que darle duro a la materia, hay que transformarla, hay que masticarla, todo va a ser más lento porque en la materia pues hay que esperar, ¿no? Y en la parte de agua, pues mucho proceso emocional, que mirar todo lo que había en nuestras llamadas sombras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de este año, como les dije ahorita, ya estamos desde el otro lado de la puerta. ¿Por qué? Porque desde el año pasado ya Plutón entró en Acuario en full. Este año en abril Urano entra en Géminis, que es el signo digamos, la información, es de mucha rapidez. Neptuno entró el 26 de enero, día de mi cumpleaños, a Aries. Este sábado Saturno entró a Aries también. Se va a dar la conjunción Saturno-Neptuno el 20 de febrero, que ahorita les explico bien qué es. Júpiter, que es otro de los planetas sociales, Saturno y Júpiter son los planetas sociales, entra a Leo en junio, otro signo de fuego. Aries también es signo de fuego, Géminis y Acuario de aire. Y tenemos el cambio de eje nodal de Piscis Virgo a Acuario Leo en agosto. Y el eje nodal nos está hablando sobre lo que, digamos en palabras burdas, el destino. Entonces, nos habla mucho de energías que son muy fluidas y de mucha acción instantánea. Les mencioné también al principio Plutón, Urano y Neptuno. Esos son los que se llaman planetas transpersonales. Eso significa que son muy lentos, se demoran mucho en hacer cambios de signo. Por eso es tan importante lo que mencionamos de los cambios de estas energías, porque no lo hacen en cualquier momento, también retroceden. O sea, como todos los planetas más allá de Marte tienen retrogradaciones. Entonces, digamos que ellos van un rato y vuelven y se demoran un montón. Plutón siendo el más externo se demora
aproximadamente 20 años en salir de Acuario, que lo hará en el 2044. Entonces, imagínense todo lo que va a estar pasando eh, en cuanto a movimiento. Urano se demora alrededor de 7 años en cambiar de signo, Neptuno alrededor de 12 a 15 años. Saturno y Júpiter son más, son digamos más rapiditos, sin embargo todavía tienen su demora. Saturno alrededor de 2 años y medio, Júpiter más o menos un año en cada signo y el eje nodal cambia alrededor de cada año y medio de signo. Entonces, eso es para que se den cuenta de, de que el hecho de que vayan a estar haciendo lo que van a estar haciendo este año no es como una coincidencia como que uno diga, ah, bueno, sí, pues están haciendo y todo bien. No, es algo que si uno lo mira en el esquema grande es como, Marí, esto es muy sincrónico. ¿Y por qué les digo muy sincrónico? Al lado derecho leen lo que dice Axis Mundial. El Axis Mundial es el grado cero de Aries, Libra, que es el complementario. Y cuando hablamos de este grado cero, que es el primer grado del zodiaco, o sea, es donde todo, pum, florece, nace como el inicio de la primavera, em, suceden muchas cosas a nivel global, mundial, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, Neptuno y Saturno cambiaron ya están los dos en Aries. Y no solamente están en Aries juntos, ¿qué pasa? O sea, ellos se unen cada 35 años, pero en este caso, que es muy especial, están en el grado cero de Aries, en conjunción, o sea, junticos, empezando un ciclo, es como decir una luna nueva. Em, el ciclo de Neptuno para dar toda la vuelta al zodíaco es de alrededor de 165 años. Entonces es un planeta muy generacional. La última vez que estuvo en Aries, creo que fue por allá en el 1800, entonces habían ciertas, más que revoluciones, que ese es Urano, había como ciertos despertares culturales. Em, pero entonces lo especial aquí, súper, hiper, mega especial, es que la conjunción de ellos, que sea cada 35 años, sí, pero no solamente eso, Neptuno cerró ciclo de 165 años, o lo está abriendo, pues, y además, junto con Saturno, en el primer grado del zodiaco, es algo que no se veía hace 6.000 años. Esto es algo que a o sea, cuando lo mira en números, dice, ah, mira, sí, estadísticamente como que no es tan común. Sí, pero además de qué me habla Saturno, Saturno me habla de estructurar, de poner en la materia, de traer a tierra, ¿qué? Lo que está haciendo Neptuno, porque se encontraron, que es como cuando uno está soñando. Hagan de cuenta, yo se los quiero poner así en el ejemplo. Hagan de cuenta que yo me desperté y estoy súper groggy, así todavía como ida en el sueño, pero estoy teniendo un sueño súper lúcido y me está llegando un montón de información. Y a la misma vez estoy siendo capaz de ponerlo todo en papel y escribirlo para que cuando ya esté bien despiertica, diga, ¡Ah! Dios mío, todo lo que me llegó. Y en el grado cero de Aries es, es hablar de como el inicio de una nueva cultura, eso es Neptuno, una nueva cultura, de nueva visión de trascendencia, de nueva espiritualidad, de nuevas maneras de hacer arte. Entonces ahorita les voy a mostrar un poquito más de los mapas para que me entiendan a qué me estoy refiriendo. Em, como les dije que el año viene cargado de muchas cosas, les quiero separar un poquito la información por temporadas, porque si bien mes a mes pasa mucho, creo que temáticamente es más fácil de entender cuando lo dividimos así. Hay dos temporadas de eclipses al año, una de nodo norte, otra de nodo sur, y dentro de cada temporada de eclipses, este año particularmente están pasando un montón de cosas gigantes. ¿Qué son las temporadas de eclipses? Las temporadas de eclipses son periodos de aproximadamente 2 meses donde hay como una purga y una creación de memoria. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo que pasa de la luna. Sí, cuando la luna y el sol se acercan a los nodos lunares o los nodos del karma,
Lo que me están diciendo es que el karma, que es básicamente la memoria que yo tengo acumulada de vidas pasadas, por llamarlo de una manera, pero vidas pasadas significa la historia que yo llevo en mi cuerpo, codificada en mi sistema nervioso, mis hormonas, mi ADN, mi epigenética y más allá, de todo mi linaje familiar femenino, porque la memoria asociada a la luna va con el linaje femenino. Entonces, el nodo norte me está hablando de memorias que voy a crear nuevas. Es como si yo tuviera una película y digo, ah, bueno, voy a abrir espacio para tener eventos que van a ser muy emocionales, porque eso es la luna, y los voy a integrar con un significado particular, de manera que durante mi vida me van a ayudar a crear como una base para cierto sistema de creencias. Entonces, y el nodo sur es por donde purgo, o sea, todas esas creencias, todos esos significados y memorias que, digamos, ya cumplieron su ciclo y que no me van a servir más para el siguiente ciclo que abro, donde está el nodo sur, las voy a ir limpiando. Entonces es de mucho soltar. A quienes son de signos cardinales, es decir, Aries, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Creo que se les puede dar más fácil recibir cosas del nodo norte porque son inicios, como que, ah, bueno, es algo nuevo y como los signos cardinales vienen siendo muy de inicio, de despegue, se les va bien. Los signos de mutables que vienen siendo Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis son más de culminaciones. Entonces, como cuando hay que dejar ir algo, es como que, ay, bueno, lo cierro. Se da más fácil. A quienes tenemos muchos signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, es como que ni lo uno ni lo otro es como tan chévere porque nos gusta estar como en terreno fijo, terreno estable. Entonces puede ser que las temporadas de eclipse sean como, bueno, las voy respirando. Igual, las temporadas de eclipses, no sé, no es que se cierre la temporada de eclipses y bueno, ya tuve todo trabajado, no, es como que llegó la carga emocional de mucho aprendizaje, de mucho movimiento y le doy un periodo de 6 meses donde la respiro, la trabajo, la dejo asentar. No tengo que hacer nada en particular para eso, eso se hace por sí solo. Pero si uno quiere hacer trabajo con eclipses, pues se va haciendo después de que cierra la temporada. Entonces, las temporadas abren con la primera lunación antes del primer eclipse y cierran con la lunación después del último eclipse. Entonces, en la primera temporada, que en la que ya estamos, abrió el 18 de enero. Si a alguna le pasó algo en enero, ya van a saber por qué. Temporada de eclipses. Y cierra el 19 de marzo con la lunación en Piscis. Y la segunda temporada de Eclipses, que va a ser de Nodo Sur, la abrimos con la lunación en Cáncer el 14 de julio y la cerramos con la lunación en Virgo el 11 de septiembre. Ahora venimos a la temporada de Nodo Norte, que es en la que ya estamos. Y como les venía diciendo, abrió con la lunación en Capricornio, que estuvo interesante. Además de que por esos días hubo como, a raíz de las tormentas solares, como mucha más activación energética porque digamos que había más estática, más, sí, como un incremento de la energía llegando a la Tierra. Entonces, para las personas muy sensibles, esto se, como que traspasó mucho, fue la tormenta solar. Fue el pico de las tormentas solares que hay cada 11 años, o sea que no es que no suceda, o sea, no es que no se supiera que venía, pero igual fue muy potente, fue la más potente desde el 2003. Entonces, mm, sí, el año chino empieza el 18 de febrero también, exacto. Y ahí voy. Ahí el 18 de febrero vamos a tener el eclipse de luna en Acuario. Entonces, claro, la lunación, esa lunación abre el año nuevo chino. O sea, tienen similitudes porque el año chino trabaja con las lunaciones básicamente. No es como el calendario occidental que es muy solar. Entonces, sí, tiene demasiada importancia eso porque
Además, no sé si han escuchado que se habla del caballo de fuego, que es el que abre el año nuevo chino. Y tienen, digamos que no necesariamente es la misma astrología que estamos tratando aquí con la astrología china, pero sí tiene mucha coherencia y mucha alineación en cuanto a las energías, porque por todos lados se está leyendo de que movimiento es lo que hay y el año nuevo chino del caballo de fuego, lo que está hablando mucho también es de comunidad. Entonces es como que todo se trabaja en comunidad. Acuario también nos habla mucho de comunidad. Y aquí les traje pues básicamente los mapas de los dos eclipses, que son como los eventos más importantes, por decirlo así, dentro de la temporada de eclipses. Pero como les digo, está pasando tantísimo que es una historia completa. Como les dije, pues la entrada de Neptuno y Saturno en Aries, que caiga dentro de la temporada de eclipses, de la primera temporada de eclipses del año, ya de por sí nos está diciendo este año lo que está pasando y lo que va a pasar socialmente, como les mencionaba el año nuevo chino, em, es, es el destino. O sea, no es como algo de que, bueno, lo miro y es como para trabajarlo en los próximos años, no, es una transición muy importante, no solo a nivel personal, sino a nivel global, porque si han estado pues como medianamente activas en redes sociales o en las noticias o lo que sea por donde estén viendo, hay demasiado movimiento social por todísima parte, social, cultural, político. Entonces, el primer eclipse que es, mejor dicho, hoy estamos a 16 es en 2 días. Bueno, aquí 18 en América, norte, sur, y 17 pues por aquí, por este lado. Entonces, les voy a rayar un poquito aquí con rosadito. Mm, Van a ver lo que les señalo con estas líneas. Es un triangulito que se llama un trígono de talentos. Me dicen porfa ahí en los comentarios si lo están pudiendo ver bien. Si no, se lo señalo en otro color. A ver, yo les señalo con flechitas también. Entonces, les decía que tenemos por un lado a Plutón en Acuario, em, a estas bellezas que entraron ya al cero de Aries, y en la otra punta del triángulo del trígono tenemos a Urano. Además de eso están pasando pues otras cositas. Si ven ahí la línea azul que hay desde aquí, que este sería Júpiter en Cáncer, pero ahorita les hablo más de él. Está tocando otros planetas personales que, bueno, ya eso se mira más en lecturas de carta astral y todo eso, cómo impacta pues a cada persona puntualmente. Em, pero miren que hay algo muy interesante, porque por este ladito tenemos el eclipse que es de sol, o sea, que es una luna nueva en Acuario, ¿sí? En el 28 de Acuario, o sea, muy al final. Pero el nodo todavía está en Piscis, entonces tiene un poquito de las dos energías. Pero lo más o sea, impactante me parece a mí, es que no solamente es un eclipse, sino que es un eclipse con esta conjunción, o sea, con estos dos recién entrados en el cero, que como les dije, pasa cada 6000 años. Entonces, no solamente es como, ok, voy a aprender de experiencias muy emocionales que me van a hablar, en este caso en Acuario, de la conciencia, que eso es Acuario, de la comunidad, del rol que formo yo en un grupo, que básicamente desde mí voy, o sea, soy importante porque soy una parte del grupo. Si no hubieran los punticos en la red no existiría. Entonces nos está hablando mucho de plantar ni siquiera de plantar una intención y una semilla, porque en eclipse básicamente es tanta la energía que uno se entrega a fluir. Em, entonces, sí, resetea un montón. Justo hoy le decía a alguien con quien estaba hablando
que la entrada de estos dos chicos a Aries es como un big reset social, global, etcétera. ¿De qué nos está hablando por aquí Urano? Urano nos está diciendo, como regente de Acuario, o sea, es el que le da el tono a esta luna nueva, nos está diciendo, vamos a irrumpir o a generar una disidencia, disrupción en Tauro, o sea, en la comunidad, pero desde Tauro. Y Tauro son los recursos y los valores, las expectativas que tenemos en cuanto a finanzas, el cuerpo, la naturaleza, recursos, lo que es valioso para mí, con lo que yo puedo hacer algo que me sea útil. Y lo bueno es que ya están los últimos grados de Tauro, ya he retrogradado lo que ha tenido que retrogradar, o sea, ya va directo, es derechito con todos los aprendizajes de estos últimos 7 años y nos está diciendo, ya yo sé cuáles fueron los valores que tuve que cambiar, ya yo sé qué fue todo lo que tuve que hacer en recursos. Y si ven algo, Tauro es el signo de la tierra. Desde, bueno, ya se puso directo ahorita a principios de febrero, pero ya en enero estaba estacionario. Entonces, cuando él ya termina su retrogradación y se pone estacionario, lo que empieza a hacer mucho cuando está en Tauro es a generar cosas diferentes en cuestiones naturales. Clima, que si son erupciones volcánicas, que si son inundaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con reestructura la Tierra diferente, eso es Urano en los últimos grados de Tauro. Eso, generando todos los movimientos sociales que están pasando, no solamente a nivel de, bueno, todo lo que está pasando ecológicamente, que sí en muchos lugares son desastres, pero digamos que lo que hace todo esto es generar tanta agitación que desatranca todo lo que se tenía que desatrancar. ¿Por qué? Porque adicionalmente aquí en trígono con Plutón, lo que dice Plutón es, voy a dudar ¿de qué? De la energía acuariana, comunidades, algoritmos, sistema nervioso, lo digital, redes sociales digitales, redes sociales virtuales, comunidades, voy a dudar. ¿Y qué significa dudar? Dudar es darme cuenta de qué es lo que yo creía que era muy valioso y que ahora digo, no, esto me está estorbando, ya no me sirve y empezar a valorar mucho las cosas que yo no había valorado porque estaba tal vez muy fijada sí, en todo lo que ya no me sirve y es como cambiar el valor. Composto lo que ya no me sirve, lo descompongo para que le sirva de nutrición a todo lo que ya estoy aprendiendo a valorar. Entonces sale mucho poder, mucho valor. Y pues en trígono con Urano en Tauro es como, ok, están empezando a salir muchos nuevos valores, digamos que una reestructuración en nuestros sistemas financieros, a raíz de eso también toda la reestructuración en lo político a estos niveles que les dije. Mejor dicho, si algo pasa ahora es a nivel de cuerpo, de sistema nervioso, hormonal, en cuanto a la parte personal. Y eso es una semilla. Ese es el eclipse de Sol en Acuario. Nos va a decir, bueno, todo esto confluye. ¿Dónde? A Saturno y Neptuno, en el grado cero de Aries, que es el inicio, el arranque, el empuje de nuevas culturas, basados en qué? En estos nuevos valores y en esta transformación social. Y luego tenemos el portal de eclipses, que es entre eclipse y eclipse, con la luna nueva en Virgo, perdón, el eclipse de luna, que es una luna llena en Virgo. Seguimos teniendo el pequeño gran trígono, perdón, el trígono de talentos, y ya sería como, ok, la luna en Virgo, que es donde está el nodo sur, diciéndome, bueno, la luna culmina ya, recojo, tuve un proceso de aprendizaje muy duro y bonito en Piscis Virgo, que fue mucho de adicciones, digamos, también procesos ancestrales, pero también de aprender lo que es el amor incondicional, la salud, de soltar el control. Y esta luna es muy bonita, o este eclipse va a ser muy bonito porque nos dice como que ya puedes recoger todos esos aprendizajes y dejar ir
todo lo que se estaba como estorbando tanto. Entonces, los primeros dos eclipses o las primeras dos temporadas de los años pasados con el eje Piscis-Virgo sí se sintieron muy intensas en cuanto a, sí, mirar mucho como patrones de victimización o victimismo, de hipercontrol. Y ahora lo que nos están entregando es como los frutos de eso. Nos están diciendo, bueno, ya, te graduaste en esto, puedes dejar ir, limpia y abre espacio. Digamos que voy a mencionar ese eclipse un poquito más rapidito porque entre estos dos no es el que más peso tiene, aunque claro que todos los eclipses son eclipses, o sea que siempre van a traer buena carga emocional, pero ya va a ser como con un tono más de salida. Y lo chévere es que en las temporadas de eclipses, desde hace ya unos buenos años, por lo menos una década, siempre venía el portal de eclipses muy como en la mitad. En cambio, este por ser en los últimos grados de Acuario, eh, si vieron el eclipse de Sol, fue como ya muy al final. O sea, abre el segundo mes. La primera fue en Capricornio el 18 y apenas el eclipse fue la segunda luna nueva. Entonces ya terminemos el eclipse de luna en Virgo, que es el 3 de marzo, y algunos días después, el 20, se cierra la temporada. Entonces no dura mucho más hasta que se cierre la temporada. Mientras que en años anteriores siempre era como que, bueno, un mes después se cierra la temporada. Aquí son como unos 15 días y ya está. ¿Qué otra cosa muy bonita de ahí? Se cierra la temporada con el inicio de Mercurio retrógrado. Y todo el mundo dirá, ay no, Mercurio retrógrado, la abuela, que todo lo que dicen de home office, que el celular, el computador, etcétera. A mí me parece que Mercurio retrógrado es muy bacano porque le ayuda a uno como a hacer mucha administración. Labor de administración, a mí me parece maravilloso Mercurio retrógrado. Entonces, como para cerrar, cerrar temporada de eclipses, abriendo un periodo donde lo que hago es, uf, sentarme a organizar todo lo que pasó, a mí me parece muy maravilloso porque se va a necesitar. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, aquí tengo que parar el lapicito, listo. Ahora, abril, otro mes así donde digamos que no pasa mucho, pero es suficiente. Em, Empezamos el 9 de abril con el ingreso de Marte en Aries. Una cosa que se me olvidó decirles al principio cuando estábamos hablando de los elementos es que al ser un año donde los elementos son aire y fuego, se mira los regentes de esos signos, que en este caso son Acuario, Aries, Géminis y eventualmente pues también Leo. Y los regentes de esos son de Acuario, Urano, que va a estar en Géminis. El regente de Géminis es Mercurio. El regente de Aries es Marte. De Leo es el Sol. Y los ejes nodales que están en Virgo y en Piscis, pues el regente de Piscis es Neptuno, que está en Aries. O sea, volvemos otra vez a Marte. De Virgo es Mercurio. Entonces, esos dos planetas van a ser esenciales en la parte personal para nosotros este año. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando hayan cambios revisar cuando hay cambios de Marte y revisar cuando hay cambios de Mercurio o las retrogradaciones. ¿Por qué? Porque esos son los que van a estar haciendo el trabajo de madurar estas energías de aire y fuego. Cuando digo madurar, ¿qué significa? Aprender a manejar mejor lo que es Marte, acción, impulsividad, confrontación. em, la capacidad de discutir cuando hay que discutir o cuando no hay que discutir, mirar qué hacemos con todo eso, la rabia, el impulso, porque son energías que muchas veces o las idolatran un montón o las bloquean. Porque la rabia que hay, ¿no? Que puede ser mala, que no sé cuántos, pero es que la rabia es lo que me da a mí el impulso para decir, en este punto, por ejemplo, se me está saltando un límite y me tengo que defender. Em, que a veces se idolatra mucho la acción de Marte. Ay, sí, la capacidad de hacer y hacer y hacer, pero ¿cuándo está el descanso? Entonces también es mirar cuándo
puedo, o de qué maneras puedo controlar esa energía. Si somos personas muy complacientes, entonces se nos va a estar trabajando mucho la capacidad de decir, tengo que afirmarme y hablar por mí y entrar en discusión saludable para, para validar mis límites. ¿Límites quién es? Saturno. Luego tenemos la lunación en Aries, que ya no es eclipse, pero ¿qué les digo yo de esta lunación? A mí me parece que va a ser la declaración de, o sea, no quiero decir que es declaración de guerra, mm, pero no me asombraría si pasa algo del estilo. Em, puede ser, puede ser y puede no ser a medida que haya conciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Acuario, que es la pura conciencia. Entonces, si podemos en nuestras comunidades, por pequeñas que sean, llevar cada vez más conciencia de qué, de nosotras mismos, de nuestro lugar en el mundo, de confrontar, pero con unidad, que eso es también la comunidad de Acuario. Eso va a ayudar mucho a que se gestione esta rabia y que no sea una confrontación destructiva, sino constructiva. ¿Por qué? Porque tenemos también a Saturno en Aries que nos está diciendo, bueno, vamos a estructurar, a poner límites, no a destruir. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos a Neptuno en Aries y Neptuno lo que hace es disolver. Entonces es un poquito como, como un tire y afloje ahí en la impulsividad que nos va a pedir mucha paciencia. Y como les digo, las lunas nuevas que son de sembrar semillas, aquí en esta luna que ya no es eclipse, sí se pone intención, tiene algo muy, muy especial dentro de ella, que es Quirón. Y Quirón, no sé si ustedes conocen, pero la mitología de Quirón es del sanador herido. ¿Y quién es el sanador herido? Es el que puede ayudar a los demás en algo que le duele, pero que él mismo no se puede sanar, hasta que aprende cómo hacerlo. ¿Quién acompaña a Quirón durante todo su viaje? Su esposa Chariclo. ¿Quién es Chariclo? Es la sanadora de sanadores. ¿Cómo lo hace? A través de la presencia. No lo hace a través de hacer nada. Es de atestiguar, de estar presente, de escuchar. Y Quirón ya ha ido y venido mucho en Aries. ¿Cuál es la herida de Quirón en Aries? Fue pucha, yo no soy capaz de aceptarme como soy, yo no sé ser como soy, entonces siempre trato de ser alguien más, siempre trato de cambiarme, siempre trato de poner una máscara. Pero como les dije que ya he hecho tanto recorrido por Aries y ya va directo, ya va de salida, justo en la luna nueva, o sea, no está por fuera o ahí cerquita, está en la mitad del sol y la luna, o sea, está ahí, ahí mismo. Lo que nos está diciendo es que esta luna mm, con Marte en Aries, o sea que le da una, o sea, hace más grande la energía de Aries porque está en su casa, nos está diciendo, bueno, ahora sí, con toda la intención voy a aprender a ser quien soy y a que esto sea un regalo para el mundo, porque está en cuadratura, está en una T cuadrada con Plutón en Acuario y con Júpiter en Cáncer. ¿Qué es una T cuadrada? Es que energías que están un poquito como en pelea o como que parecen contrarias se unen a través de esta puntica, que es la luna nueva. O sea, es como el inicio de un ciclo de esperanza, de vamos a poner en manifestación que darnos a nosotros la capacidad de aceptarnos como somos para decir, ah, bueno, eso es parte esencial de crear red y de crear red, o sea, acuario, sociedad, comunidad, etcétera, y de sentirme perteneciente y seguro dentro de mí, dentro de un grupo, en casa, cáncer. Júpiter es cómo nos socializamos. Entonces es como, ok, yo voy a socializar a partir de sentirme perteneciente, segura a mí misma, a un grupo, de apapacharme. eh, y eso
va a ayudar a que la energía complementaria, que es Plutón en Acuario, donde les hablé todo esto de la transformación social y no sé qué, que se unan, pero va a requerir trabajo. O sea, una cuadratura en T no es fluida, es que voy a tener que hacer fuera de mí. ¿Y cómo hago fuera de mí? Concentrándome en valorar quién soy. A ver, por aquí tenemos más preguntas. ¿Te gusta Quirón? Sí. eh, por cierto, quienes tienen energías en Aries van a sentir estos movimientos en ese aspecto mucho más, porque les va a estar activando ciertas energías de ustedes. Entonces, por ejemplo, como sé que aquí nos comparten, si soy Aries, no sé qué, bueno, ella tiene a un Marte en Aries que se va a estar activando. Entonces, es para que vayan sabiendo cómo identificar cosas en su carta, que si hay cosas importantes que están pasando directamente encima de uno de sus planetas o de puntos energéticos como son el ascendente, el medio cielo, el descendente, etcétera, que sepan, bueno, aquí voy a poner atención. ¿Qué significa? Listo. Y esa es con la lunación y finalmente a mostrarles pues así como rapidito que tenemos la lunación perdón, la lunación, no, el ingreso de Urano en Géminis, que es este segundo mapa, que básicamente, para no hacérselos muy largo, lo que nos dice es, bueno, ya este último trayecto desde ahora hasta el 26 de abril, que es cuando entra, lo que vamos a estar haciendo es... mm, Sí, esta cuestión de reconsiderar valores, de cuáles son nuestros valores, ajustar lo que eran nuestras expectativas de acuerdo a los valores, que a mí me dijeron toda la vida que para ser exitosa tenía que tener carro, casa, beca y ahora pues me estoy dando cuenta que lo más importante para mí es el bienestar de mi cuerpo, de mi salud, y en vez de aspirar a todo eso, aspiro a crear mi vida a partir de ese bienestar y todo lo demás se dará por añadidura. ¿Cómo más? O por qué eso se vuelve tan importante? Porque en el último segundito, miren, se los juro que es prácticamente en el último segundo, o sea, el último día antes de que Urano entre a Géminis, que empieza a irrumpir ¿cómo se dice? Disrumpir todo lo que son nuestros sistemas de información, de transacciones, se une con Venus en el último grado, en el 29. ¿Y Venus quién es? La regente de Tauro y de Libra. Entonces es como, ¡pum! Es el mensaje así súper contundente de, o sea, si no habías cambiado tus convicciones en cuanto a recursos y a valores en todo lo que había pasado estos últimos 7 años, en ese último día te va a dar en la cabeza. O sea, hay que ponerle atención. Entonces, es un mes donde pasa poquito, o sea, se los resumo porque sí pasan otras cosas que la luna llena y eso, que claro, las lunas llenas siempre son así como un poquito más emocionales, pero es que va a estar pasando tanto que, mejor dicho, esto es como de lo más relevante. Otra cosa para decirles con Quirón es, se pueden estar presentando heridas también físicas, eh, físicas. O sea, no es que siempre tenga que pasar, pero es como tener cuidado con la impulsividad, porque especialmente en esta época donde va a estar tan activo Aries, vayan con más paciencia. Vayan con más paciencia porque pueden haber accidentes. Vayan con calma. Dense el tiempito. Listo. Vamos a seguir porque tenemos mucho de qué hablar y apenas vamos en abril. Ahora, un descansito. A ver, por aquí me quedo alguito marcado. Listo. Vamos con un descansito. Les digo descansito entre comillas porque sí siguen pasando cosas, pero digamos que el tono es más como de, bueno, respiremos un poquito en mayo, hay retrogradación de Plutón y la retrogradación me dice, bueno, ya le paramos un poquito a toda la revolución que está pasando externamente, como que se queda un poquito callada y es la integración de lo que es la transformación. Entonces es como que, bueno, todo eso que se estuvo cambiando afuera.
lo voy a integrar. ¿Qué significa eso en mi código interno? Sé que aquí también algunas trabajan con lo que es el mundo digital, entonces si les digo, es como decir, bueno, voy a estar tirando código para adentro, voy a estar revisando qué errores hay por ahí o qué cosas quiero soltar y a qué cosas les quiero dar valor internamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipos, sí, como qué cosas de mi sistema nervioso voy a estar recuperando, también del sistema endocrino, muy de la mano. Mm, en cuanto a la respiración, también es maravilloso si se quieren apoyar durante todo esto. Cuando yo les mencione sistema nervioso y sistema endocrino, básicamente recuerden que lo que deben mirar es qué cosas benefician a su sistema endocrino, las hormonas, qué aceites me refiero, qué omegas, qué cosas están ayudando a que su estrógeno y su progesterona se equilibren, y qué técnicas de respiración les ayudan a que su sistema nervioso simpático y parasimpático se equilibre. Porque como todo va a ir tan rápido, la tendencia va a ser a fuego y eso es pura activación simpática y eso dispara el estrés. Así. Pero digamos que de todo lo que les he dicho, que hay tanto fuego, hay tanto aire, la tendencia es que sí se va a desatrancar muchísima cosa y va a ir muy rápido. Todavía hay agua, Piscis, Cáncer, pero qué cosa no hay hasta muy entrada la segunda parte del 2026, Tierra. ¿Quién es la Tierra? Nosotras, nuestro cuerpo. Entonces ahí lo que hay que hacer es tierra a través de la respiración, tierra a través del cuidado del cuerpo, de sentir, de tocar, de hacer con el cuerpo, de la dopamina orgánica que en contraste con lo digital me dice, bueno, es una dopamina más lenta, pero me da como la recompensa del aquí y del ahora. Se van a dar otras activaciones a Quirón y a Plutón. Ya les dije de qué se trata Quirón y Plutón. En junio vamos a tener la conjunción de Venus y de Júpiter, que es muy bonita en Cáncer, porque lo que me dice es, voy a disfrutar la socialización a partir de sentirme en casa, de sentirme apapachada, de sentirme perteneciente. ¿Qué puede estar pasando en junio? Que se den patriotismos y nacionalismos, porque Cáncer también habla mucho de la casa. Entonces, si yo me siento segura aquí, y lo quiero disfrutar y todo esto. Entonces, si yo me siento en casa, por ejemplo, si a raíz del miedo, etcétera, soy muy patriota de X o Y cosas políticas, religiosas, etcétera, entonces se va a estar marcando más, porque va a ser la manera de socializar como de manera divertida y disfrutable. Que cada quien haga lo que tenga que hacer, mientras la vida le permita espacio, no nos incumbe mucho a nosotros em, gestionar todo eso porque todo se va a ir cayendo por su propio peso. Es el ingreso de Quirón en Tauro por primera vez, va a ser una retrogradación, o sea, va a avanzar muy poquito en Tauro, nada más como en el grado cero y luego regresa por allá como en septiembre o octubre. Y nos da una probadita de qué va a significar Quirón en Tauro, pero básicamente lo que nos dice es, bueno, después de toda esta transformación que tuvimos de 7, 8 años con Urano en Tauro, enseñándonos aparte lo que era el cuerpo, el cuidado del cuerpo, del sistema nervioso, etcétera, Quirón en Tauro nos va a decir, uy, el cuerpo herido, pero el cuerpo como medio para la sanación, para llegar a sanar a otros y a sanarme a mí. Sí, a veces uno se cansa como de hablar tanto de sanación, sanación, sanación. Ese es Quirón, se va a quedar un par de, por lo menos una década en Tauro. Entonces, simplemente para que lo sepan, que se viene una época donde igual el cuerpo va a seguir siendo muy importante, todo lo que son la regulación, la corregulación a través del cuerpo, del sistema nervioso, del disfrute, de las cuestiones orgánicas va a ser mucho más importante. También está el solsticio, Mercurio retro, hay 3 Mercurios retrogrados en el año, entonces pues nada raro, pero les dije que iba a ser importante mirar a Marte y a Mercurio este año. Y el último día de junio ingresa Júpiter en Leo. Entonces ahí sí hay como otro cambio importante y que ya llegamos a julio, que va a ser otro mes, bombi.
Voy a ir mirando aquí en el chat, elecciones. Sí, todo está muy alineado con lo que pasa, al menos localmente. Es que es en toda parte. O sea, esto no es solamente en un país, es algo demasiado global. O sea, por eso les decía al principio, es muy sincrónico, parece estadísticamente, ay, sí, súper significativo. No solamente estadísticamente, es que es el flujo de la energía. Entonces, bueno, vamos a seguir, que ya tenemos, bueno, les había dicho que 1 hora, 5 minuticos, pero ya terminamos con temporada del Nodo Sur y les digo un par de cosas más y listo. Entonces, tenemos la apertura del Nodo Sur con la lunación en Cáncer el 14 de julio. Como les venía diciendo con la energía Cáncer, importante que estemos pendientes de lo de los patriotismos, nacionalismos o todo lo que tenga que ver con hogar, con fronteras, puede estarse moviendo, sobre todo con lo que se venía colando desde abril con la lunación en Aries, que abre un periodo de 6 meses, donde esa intención que se siembra en esa lunación se ve 6 meses después, que va a ser por allá como en septiembre, octubre. Perdón, me muevo aquí un poquito. Em, pero es decisión de cada quien, ¿sí? Entonces, miren, yo no les voy a decir qué está bien y qué está mal porque la invitación de la era de Acuario básicamente es, no se trata de qué está bien y qué está mal, se trata de neutralidad y de cómo usar las energías, porque lo oscuro, la sombra, lo negativo también tiene su propósito. Y el propósito es que no se manifiesta conscientemente en el aquí y en el ahora, sino que es como guardar lo que no puede usar ahora para usarlo a futuro, pero va a necesitar más espacio, porque es como un agujero negro, como si se metiera mucha energía en un lugar muy, muy, muy pequeñito y por eso es tan denso y por eso pesa tanto y por eso incomoda. No porque sea malo de por sí, sino porque va a generar mucha incomodidad. Entonces, pasa, o sea, es como por donde lo vaya llevando uno la vida. Si hay momentos donde tengo que guardar mucho, mucha sombra, mucha cosa, así es, la voy a poder utilizar en otro momento, la voy a desempacar en otro momento. Tenemos el eclipse de Sol en Leo, que, bueno, les escribí también después de la lunación, vasija cósmica con Júpiter. Uy, estoy aquí a la lata. Vasija cósmica con Júpiter es, como ven en el eclipse de Sol en Leo, es una figura de aspectos mm, que es, por, les voy a señalar en rosadito, miren, esta parte de aquí, aquí, aquí y aquí. No son las más comunes, pero tampoco son las más raras. Em, pero lo que me dice es, cuando llega Júpiter a esa vasija cósmica, que básicamente es el trígono de talentos que les mencioné al principio con Plutón, Neptuno y Saturno y Urano, se le adiciona otra puntica, otra, sí, como una vasija, como una coquita, que va a ser Júpiter. Y en este caso, miren que va a haber una luna nueva en Leo con Júpiter ahí al ladito. No está en conjunción exacta, pero está todavía en orbe. En orbe significa que está en un rango de grados muy cerquita. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a magnificar todo. Eso va a pasar por orbe, básicamente todo julio. Pero lo importante o lo sorprendente aquí es que con el eclipse de Sol en Leo no solamente es la vasija cósmica, sino que además forma una cometa que si tuviera a alguien más en esta esquinita como de Escorpio, haría lo que se llama la estrella de David. Y esa sí es una configuración que no pasa, pero fue pucha, casi nunca. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener energías casi de toda parte. Entonces va a haber mucho movimiento. O sea, es que si les digo que ahora hay movimiento, en julio va a haber aún más movimiento. Em, ¿Qué nos dice el eclipse de Sol en Leo? Es otro comienzo
En Leo se trata como de la autoestima. Digamos que en el lado positivo habla de autoestima, en el lado oscuro o no tan positivo es como de esta autoridad o autoimportancia. Puesto en términos muy pop, la autoimportancia o esto sería Trump. Trump es un eclipse de Sol en Leo con Júpiter, porque es como esa autoimportancia magnificada y desmedida, llevada a lo bonito. ¿Y cuál es la...? Ah, bueno, perdón, les interrumpo ahí. Em, ¿Quién ancla, siendo esta la luna nueva o el eclipse? Y les hablé de la cometa. ¿Quién ancla la cometa en ese caso? Plutón. ¿Dónde está Plutón? En Acuario. ¿Al lado de quién? De Juno, que es el asteroide del compromiso. Entonces es, ok, todo eso que va a pasar como inicio de una era, digamos, de autoestima personal, va a estar anclado por un compromiso profundo con la transformación social. ¿Llevado a dónde? ¿Dónde más va a impactar? ¿Por qué punta sale? Por la de Aries, que es donde están pues Neptuno y Saturno, todavía un poquito pues como en orbe, también por la revolución de la información. Entonces, este año es un año donde se va a ver mucho revolución de información, de plataformas digitales, de redes sociales, digitales y llamémoslo análogas, o mejor dicho, es como una época donde se va a estar retomando mucho em, maneras de encontrarse, de generar comunidad, de recuperar tecnologías millennials de los años 90, que las cámaras análogas, que vamos a llamar con el teléfono normalito del de la ruedita que uno hacía así con cable, vamos a recuperar los Walkman, los Discman, los cassettes, lo que sea. O sea, es como empezar a revisar todo lo que tiene que ver con información, con tecnología, sea inorgánica u orgánica, es decir, del mundo digital o del mundo natural, que somos nosotros, somos el sistema nervioso. Va a ser de mucha innovación también en cuanto a la transmisión de información, entonces van a salir nuevas maneras de transmitir información, de codificar información, que la vamos a codificar en el ADN, que la vamos a codificar en un montón de cosas que ya son tecnología, pero que se van a poner, ¡pum! Ahí como en toda esta conversación de la transformación social, de una nueva cultura, de nuevas maneras de creación, eso también es Leo. Entonces, eso es el eclipse de Sol. Y como les dije antes, eclipse es que va a tener mucha carga emocional. Luego tenemos, ay, perdón, les puse disque eclipse de sol en Acuario y es en Leo. Listo, el del 12 de agosto es el eclipse de sol en Leo. Mm, Luego, dentro del portal de eclipses, miren que esto tampoco pasa comúnmente, se da el cambio nodal del eje Piscis-Virgo al eje Acuario-Leo. Entonces, es súper interesante también porque nos está diciendo otra vez, miren, aprender emocionalmente acerca del cambio de lo que fue o estaba haciendo la era de Piscis, que era sacrificio, victimismo, en su lado pues como oscuro, o disociación, disolvernos entre todos, no tener identidad propia, nos está diciendo, es destino aprender a ser conscientes desde la responsabilidad personal para la colectiva. O sea, no me voy a sacrificar por el colectivo. Yo sé que el aporte al colectivo es tomar responsabilidad sobre mí y ser consciente sobre mí y dar mis regalos o mis talentos al colectivo, sí, pero desde el disfrute y la responsabilidad propia. Y para poder ser responsable de mí, lo que tengo que hacer es tener conocimiento y energía. Esa es como la base de todo lo que nos habla la responsabilidad saturnina y acuariana. Bueno, y finalmente tenemos el eclipse de luna en Piscis. Y miren que es muy interesante porque en esta primera temporada de eclipses tenemos el eclipse de sol en Acuario con el nodo norte
en Piscis. Y ahora tenemos eclipse de luna, que es de cierre en Piscis, pero con el nodo norte ya en Acuario. Entonces es como que no es un cierre, inicio así como de corte de lo otro se desaparece completo y aparece algo nuevo de la nada. No, es como de hacer las paces con lo que dejamos y darle la bienvenida al futuro, pero muy de la mano. No es de abandonar como con rabia nada, sino como de hacer las paces. Piscis es el signo del arte, de la espiritualidad, de la cultura, de los sueños. Entonces es muy como de llegar a un periodo de culminación de esa energía, como de recoger los frutos. Sé que por aquí hay personas con mucha energía pisciana, y es como saber que se va a tratar de recoger los frutos de eso a partir de aprender, o sea, o para aprender a generar nuevos colectivos desde la responsabilidad personal con el disfrute de mí mismo y de la responsabilidad sobre mí, pero poniendo mis dones, por decirlo así, mis talentos a servicio de los demás. Bueno, vamos aquí ya terminando. Em, a ver qué hora tenemos. Ay, ya se nos pasó. Listo. Si tienen ahí preguntitas, me las van poniendo. Yo trato de responderlas así como a la carrerita. Bueno, en septiembre sí sigue pasando cositas, pero ya como que baja un poquito el clima. ¿Qué es lo que nos dice septiembre? Urano retrograda, siempre que un planeta retrograda es como que lo voy a integrar. Con la lunación en Virgo el 11 de septiembre se cierra la segunda temporada de eclipses y ya podemos decir como, uy, bueno, podemos empezar a descansar o a bajar la marea por lo menos. Y básicamente lo que nos dice septiembre es que cerremos memorias integrando información en torno a la salud o lo opuesto, porque siempre que hay algo positivo, o sea, algo de X magnitud, de manera positiva, por decirlo así, siempre va a haber la integración en lo opuesto. Bueno, que no se le vea la carita, que esta grabación va a salir luego en vivo. Entonces, básicamente a lo que voy es que septiembre nos llama a recordar la salud y a qué tipo de información nos va a ayudar, sea a sentirnos en salud o por contraste a perderla para poder darnos cuenta de qué es lo que tenemos que recuperar. Otra cosa que va a pasar, mira, mi amor, lo puedes usar aquí. Disculpen un segundito. Si quieres, hazte aquí, mi amor, y yo te paso el lápiz. Mm, mira, bueno que te moviste. Entonces, ¿qué otra cosa va a pasar? Les dije que por allá, segunda mitad del año, iba a haber tierra. Lilith ingresa a Capricornio el 14 de septiembre. Y Lilith en Capricornio va a ser palabras más, palabras menos. em, Esa necesidad de salirse o de exiliarse del patriarcado para descubrir maneras diferentes en las que puedo pertenecer al colectivo desde una productividad que me pertenezca a mí y no al sistema que me domina. Y eso se va a ir trabajando por 9 meses más o menos, que es lo que se demora Lilith en cada signo. Y tenemos el plenilunio en Aries el 26 de septiembre, que es una luna llena, que como les decía, ahorita en abril va a haber la luna nueva en Aries, que fue la que les conté, pues así como con toda la parte de, puede, puede haber declaración de guerra. Em, y no necesariamente, no lo llevemos al nivel global, pero tengan cuidado de que lo que pase en esa lunación en Aries o la energía que le pongan a ese tono de confrontación, la sepan usar porque en septiembre van a recoger los frutos.
Entonces, como que si hubo una confrontación y todo eso, que sí pueden pegar sacudidas, pero que sea hacia el lado donde ustedes quieran y no que las lleven a llenarse de miedos y de cargas que no les pertenecen, sino que digan, bueno, me pongo mejor rojita, coloradita por un ratico que no por toda la vida. Y terminamos con octubre, noviembre y diciembre y les vengo a hablar de que básicamente aquí lo que vamos a trabajar es lo tabú, lo que tal vez se esconde y que tiene muchísima información emocional de lo que no se habla, lo misterioso, lo místico, lo que es así estilo brujas alternativo, pero también, por ejemplo, lo que era hasta hace un tiempo la comunidad LGTBI XQ asterisco asterisco, cosas así, como de, de todo lo que socialmente se ve, digamos, como, ay no, de eso no hablo, o, ay no, pero es que siempre tienes que ser luz, la sombra, no sé qué, es como que, no, no, mi amor, aquí eso lo vamos a desmantelar. ¿Por qué? Porque va a haber mucha energía de confrontación y de poder a partir de, les decía ahorita, qué es la sombra, qué es todo eso, el agujero negro, es un montón de información y de energía muy valiosa empacada en un espacio muy, muy chiquitico y por eso pesa tanto. Pero ¿qué nos va a hacer estos últimos 3 meses del año? Irla desempacando y dándole mucho valor. Aquí les dejo pues cuando vean el resumen, cuáles son las fechas puntuales, mi amor. ¿Cuáles son las fechas puntuales para que ustedes puedan poner atención? En octubre vamos a tener el Venus Star Point en Escorpio, que se trata de un renacimiento en nuestra creatividad, de lo místico, de lo escondido. Entonces puede ser que salgan como muchas cosas a la luz. Para algunas vamos a estar preparadas, para otras tal vez nos va a tomar un poquito por sorpresa, pero al final va a valer mucho la pena porque nos va a traer, como les dije ahorita, de la tierrita que se descompone, van a crecer las plantas, van a crecer los hongos y eso va a dar frutos. Vamos a estar trabajando básicamente mucho la energía Escorpio, va a haber retrogradación de Venus y de Mercurio en Escorpio, se ponen directos prácticamente el mismo día, bueno, Mercurio en Escorpio y Venus en Libra, que Venus es regente de Libra, entonces como que se van a estar dando mucho trabajo en todo eso de la energía tabú. ¿Para qué? Para que en diciembre, con la lunación en Sagitario, finalmente hagamos como una siembra de intenciones de nuevos sistemas de creencias, de nuevas filosofías, ¿basados en qué? En todo el trabajo que hemos hecho durante el año para desmantelar patrones que nos hacían dividirnos porque te discrimino porque tienes algo incómodo, sombra, escorpio, que no entiendo, que no me gusta, y es como, no, ya sé que eso que es diferente tiene valor, tiene mucho valor para crear la red, la comunidad. Entonces, eso es como lo que les venía diciendo de este año, como les conté, es demasiadísima información. Además de esto, van a pasar todas las lunaciones, o sea, lunas nuevas, lunas llenas, que siempre son pues como procesos de mucha manifestación, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por aguantarse toda esta horita de información así, ¡pum! Que espero que les sirva un montón. Muchas gracias a ustedes y ya saben que si tienen pues en algún momento necesidad de hacer lectura de carta, de tránsitos, ya saben dónde contactarme y bueno, muchas gracias a ustedes por la atención y por la participación el día de hoy.